Fernando, buenos días. Mi nombre es Neila Estela Sánchez y vengo a preguntar sobre contratos Plan Santander. Neila, ¿Qué buenos nos días a puede ti, informar? Buenos días, buenos días doctor. a ti y a todos los estudiantes de la ESAP. Bueno, el contrato Plan Santander hace parte de un programa macro que tiene el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, lo incluyó en su plan de desarrollo 2010-2014. Básicamente la figura de los contratos plan están inspiradas en el modelo francés, figura de contrato plan del modelo francés. Y recordemos que Francia hace parte de la OCDE, que es la Organización de Países para la Cooperación y el Desarrollo. El presidente Santos ha solicitado ser parte de esta importante organización y esto implica, en una primera etapa, ser sujeto a recomendaciones de los diferentes socios de la OCDE. En el caso del tema del desarrollo territorial, fue recomendado por parte de la OCDE al presidente y al gobierno nacional la figura de los contratos plan inspirados, repito, en el modelo francés. Es así que una vez conociendo el impacto que tiene esta figura en Francia desde los años 80, se procede a hacer un piloto en Colombia. En este piloto participaron 7 regiones del país, dentro de ese Santander. Y bueno, inició la ejecución de los contratos plan en estas 7 regiones. Ahí estamos hablando de Arauca, Boyacá, Tolima, Nariño, Santander, Atrato Gran Darién, Caribe y sur del Tolima. Estas 7 regiones iniciaron con la figura de los contratos plan previo a una negociación que se hizo entre el gobierno nacional y el gobierno territorial. En el caso de Santander, esta negociación llevó a que el contrato plan inicialmente se firmara por un monto de 6.1 billón de pesos. Estamos hablando de más de la mitad de los recursos del país, de todos los contratos plan existentes en esta primera etapa, pues quedaron en Santander. Hoy el contrato Plan Santander asciende a la suma de 7.1 billón de pesos. Eso básicamente se ha generado porque algunos de los proyectos que quedaron incluidos en este acuerdo estratégico firmado el 27 de julio del 2013, ya cuando llegamos a nivel de fase 3 de los estudios y diseños, los valores variaron, en algunos casos por encima. También se ve este incremento en el valor del contrato plan, que se entraron nuevos proyectos durante la ejecución del contrato plan. Y bueno, hoy, de esos 7.1 billones que están, digamos, señalados como compromisos en el contrato plan, tenemos ya comprometidos 4.4 billones de pesos. Estamos hablando de cerca del 62% de los recursos para Santander ya están comprometidos. Nos quedan aproximadamente 2.7 billones de pesos, pero dentro de ese monto de recursos gigantesco hay 3 proyectos grandísimos de vías nacionales que están bajo la modalidad de asociación público-privada, que suman más o menos 2.5 billones de pesos. ¿Qué significa esto? Que ya estamos en una etapa relativamente final ya del contrato plan. Nos falta definir la inversión de estos 3 megaproyectos y algunos proyectos menores para poder cumplir con el compromiso del gobierno nacional y el gobierno departamental con la región, con el departamento de Santander. Ahora, tú me preguntas aquí, ya te leí el informe cuantitativo cualitativo de etapas, la financiación. Las etapas del contrato plan básicamente se soportan en primero una decisión presidencial de, digamos, diseñar un contrato plan para una región específica. Una vez se define por parte del gobierno nacional esa intención, se procede a iniciar el proceso de negociación. Este proceso de negociación puede durar 6 meses. En el caso de Santander duró 3 meses, pero digamos en promedio dura 6 meses, un poco más este proceso de negociación, donde se identifican cuáles son los proyectos estratégicos de la región. Esto implica, por supuesto, que la región, en cabeza del gobernador, entra a definir con los alcaldes, con los gremios, cuáles son los proyectos que más amerita el territorio y entran en un ejercicio de negociación con el gobierno nacional. ¿Qué aporta el gobierno nacional? ¿Qué puede aportar el gobierno territorial, o sea, departamentos, municipios? ¿Qué pueden aportar los privados, etcétera? Y toda esa negociación se cristaliza en un acuerdo estratégico. Ese acuerdo estratégico se firma entre las partes. El caso de Santander se firmó el 27 de julio del 2013 con una vigencia de 5 años, o sea, vamos hasta el 27 de julio del 2018 en principio. Ya después que se define el acuerdo estratégico viene la conformación del equipo territorial o la gerencia territorial, que tiene como misión ejecutar ese acuerdo estratégico, que en la práctica se consolida a través de planes de acción anuales. Entonces, el acuerdo estratégico es el acuerdo marco, allí están todos los proyectos, la financiación, las fuentes de la financiación de cada uno de los proyectos, y ya en los planes operativos anuales o los planes de acción anuales se cristaliza el avance o, digamos, la planeación año a año
y hay un equipo territorial que tiene como misión hacer realidad esos planes de acción. Básicamente ese es el tema. Este equipo territorial obedece a un consejo directivo. El consejo directivo, hay dos figuras de gestión del contrato plan, o dos escenarios. Uno del consejo directivo, que es el máximo órgano de dirección del contrato plan, que está conformado por los 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal. En el caso de Santander, por ejemplo, el gobierno nacional está en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, sigue el gobierno departamental en cabeza del gobernador, que preside en este momento el consejo directivo, y por parte de los gobiernos municipales, 2 alcaldes de los 87 que tenemos en el departamento y que van cambiando cada año. Aparte de eso, hay un comité técnico. El comité técnico prepara, digamos, toda la información para el consejo directivo. Siempre el comité técnico es previo al consejo directivo. Está conformado también por los 3 niveles de gobierno, pero en este caso, en el gobierno nacional, por DNP está el gerente nacional de contratos plan. En el caso de la gobernación de Santander está delegado el secretario de planeación del departamento o quien delegue el gobernador, y por parte de los municipios, los secretarios de planeación de los municipios. Es básicamente como la estructura del gobierno del contrato plan, que tiene como misión ejecutar esos planes de acción anuales para lograr cumplir con el acuerdo estratégico firmado, digamos, como punto de partida para que arranquen los contratos plan. Impactos, a ver. ¿Por qué se eligió la zona? ¿El impacto que ha tenido? Bueno, ¿por qué se eligen las zonas? Al principio fue un piloto, eran, digamos, acuerdos entre los gobernantes y el gobierno nacional, los gobernantes territoriales. En su momento pues ya había diferentes solicitudes de las diferentes regiones, y el gobierno nacional entraba a determinar con cuáles les interesaba impulsar un proceso de gestión del contrato plan. Hoy pues seguimos con los 7 pilotos, y aparte se está trabajando la formulación o la negociación, mejor, de 10 nuevos contratos plan. Allí es importante destacar que la figura tuvo una variación. Hoy se llaman contratos PAS. Obviamente por sí solo se explica el nombre. El presidente del gobierno nacional lo que ha querido es concentrarse en los temas o las regiones que han sido golpeadas por el conflicto, y buscando que estas inversiones, tanto nacionales como territoriales, la armonización de estas inversiones, pues logren generar un resultado, un impacto muy fuerte en aquellas regiones que históricamente han sido lastimadas o afectadas por el conflicto, y que requieren, antes de un ejercicio de desarrollo económico, un ejercicio de recuperación del tejido social. Es así que algunos de los contratos plan inicialmente conformados tienen una transición a contratos PAS. En el caso del Cauca, seguramente el Tolima de Arauca. En el caso de Santander, seguimos con la figura de contrato plan inicialmente señalada, porque Santander es una zona libre de conflicto prácticamente comparado con otras regiones del país. Y bueno, hay otras 10 regiones que están en este momento haciendo cola para entrar a negociar un contrato PAS. Ahí vamos. ¿Qué funciona y qué no funciona? Pues el ejercicio de armonizar la inversión pública nacional y territorial es un ejercicio, digamos, que genera unos impactos muy grandes en varios frentes. El primer frente es en los tiempos, digamos, en los tiempos de ejecución de los proyectos o de gestión de los proyectos, porque de entrada ya hay un compromiso entre el territorio y el gobierno nacional que facilita la gestión de los proyectos territoriales en las diferentes instancias del gobierno nacional, como quiera que hacen parte de una sombrilla impulsada o, digamos, enmarcada en planeación nacional, que son los contratos PAS o contratos plan. Por otra parte, la eficiencia de los recursos, porque para nadie es un secreto que en muchas regiones del país un territorio ejecuta con recursos propios una obra que también al tiempo más adelante o en el mismo tiempo también llega a ejecutarse con recursos del gobierno nacional, generando reprocesos, generando pérdida de dinero, etcétera, al buscar la articulación como requisito de estos proyectos, que la articulación entre las fuentes de inversión nacionales y territoriales, ahorramos recursos y evitamos reprocesos. ¿Qué no funciona? Más que no funciona, digamos que seguimos con el reto de agilizar aún más estos procesos de gestión de los diferentes proyectos del orden nacional. El otro tema es que se nos da un reto importante, y es aprender a trabajar proyectos con diversas fuentes, porque generalmente estamos acostumbrados a ejecutar proyectos con una fuente de recursos, llámese gobernación, municipio, se trasladan recursos de una gobernación a un municipio, por ejemplo, para que ejecute,
pero aquí estamos hablando de proyectos que seguramente, dependiendo de su magnitud, puede tener diferentes fases y diferentes fuentes de financiación, y eso implica un reto desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de gerencia más que todo, para que las diferentes etapas del proceso puedan sincronizarse y podamos ejecutar los proyectos sin contratiempo, so pena de entrar en una situación, digamos, bastante compleja, donde se cruzan fuentes de inversión con tiempos de ejecución, etc. Es un reto que tenemos en algunos proyectos, no en todos, pero que son necesarios entrar a resolver si nosotros queremos efectivamente dar un salto cualitativo y cuantitativo en estos procesos de armonización de los recursos de las diferentes fuentes, sobre todo nacionales y territoriales. ¿Por qué se eligió esta zona? Bueno, diagnóstico central. Prioridades. En el caso de Santander se definieron 3 ejes estratégicos. Hoy entró un nuevo eje estratégico. Los 3 ejes estratégicos no fueron gratuitos, fue producto de esa negociación previa que hizo en su momento el territorio internamente. Allí se definieron como ejes estratégicos uno gigante, digamos, que es el que lleva la mayor cantidad de recursos del contrato plan, que se llama infraestructura y conectividad. Básicamente porque Santander, siendo la cuarta economía del país, presenta una de las vías más atrasadas de toda Colombia. Para nos hacer una idea, Boyacá, que es un municipio vecino, pues tiene mejores vías que el departamento, una situación crítica que tenemos en el departamento precisamente del tema vial. Por eso la prioridad se concentró en este eje de infraestructura y conectividad, que incluye 3 tipos de intervención: en vías nacionales o primarias, vías departamentales o secundarias y vías terciarias o municipales o veredales. El segundo eje es desarrollo económico. En desarrollo económico estamos apostándole al tema de agroindustria y al tema de turismo, obras de turismo, infraestructura para el turismo. Y el tercer eje tiene que ver con desarrollo social. Allí tenemos 3 tipos de intervención en 3 sectores: agua potable y saneamiento básico, vivienda rural y agua potable, saneamiento básico, vivienda rural y salud. Son esos 3 ejes que estamos trabajando. Recientemente, en el año 2016, se incluyó un nuevo eje, que es el de inclusión social, básicamente orientado a trabajar proyectos que vayan orientados a recuperación del desarrollo económico en población víctima del conflicto. Si bien Santander hoy está relativamente liberado del conflicto, diferentes otras regiones del país vienen unos rezagos, unas consecuencias de ese conflicto que ha golpeado no solamente a la región sino a todo el país, y tenemos una responsabilidad de atender a este tipo de población, no llevándole el pescado sino enseñándole a pescar, y en ese sentido hemos incluido unos recursos para la recuperación del desarrollo económico de estas regiones y sobre todo de las familias víctimas del conflicto, con emprendimientos, con proyectos asociativos y con proyectos económicos. Básicamente son los ejes que hoy estamos trabajando en el contrato plan. Repito, tenemos un 62% de los recursos comprometidos en este momento, vamos avanzando bastante bien con la ejecución. Por supuesto que estamos hablando de obras que se trabaja con personas, obras que, por lo menos en el caso de infraestructura y conectividad, intervienen sobre la naturaleza. Entonces, tanto las personas como la naturaleza son entes vivos y en consecuencia pues son sujetos a muchas variables que día a día nos generan retos que tenemos que resolver. En el tema de las personas, cómo hacer para que se cumplan las ejecuciones previstas en los tiempos previstos, que socialmente nosotros podamos tener el impacto que prometemos o que nos comprometemos a generar en las diferentes regiones. Y en el tema de la naturaleza, pues obviamente vías que se implican tocar la montaña, que implica tocar la naturaleza en departamentos como Santander, que tiene unas condiciones topográficas complejas, un régimen de lluvias, digamos, también diverso dependiendo de las diferentes provincias que tenemos, pues hace que por más que nosotros tengamos estudios y diseños definitivos, pues siempre se presenten imprevistos. Y son los temas sobre los cuales en el día a día, tanto el equipo territorial como los socios de este proceso, que son los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, el gobierno departamental, en el caso de Antioquia, gobiernos departamentales porque son varios departamentos, y el gobierno nacional, que día a día las instituciones, quienes estamos detrás, entremos a resolver esos problemas o esos retos que nos generan permanentemente. Ahí vamos avanzando. Creo que es una decisión acertada del gobierno nacional impulsar estas figuras de los contratos plan, y tan es así que hoy he visto una estrategia para entrar a intervenir, en el buen sentido de la palabra,
aquellas zonas que han sido históricamente golpeadas por el conflicto. Doctor Hugo Armando, muchísimas gracias. Mucho gusto. Ha sido usted muy especial y en nombre pues de mi profesor y de los estudiantes de CESAC agradecemos su información. No, Muchas gracias. mucho gusto, espero que les vaya muy bien con la tarea y que nos ayuden a seguir haciendo región, a seguir generando desarrollo con este tipo de apuestas. Muchas gracias a usted, doctor.